Amigos, buenas tardes otra vez. Espero que estén bien, ustedes y sus familias. Pues este día les vamos a hablar sobre algo relacionado igual con los juegos de rol. Como se los comentamos en el primer video, este juego tiene dos partes, que es el máster y los jugadores. De los másters se va a ocupar mi amigo Darkmoon, y a mí me va a tocar hablarles sobre los jugadores. Realmente es difícil intentar explicarles o darles consejos sobre cómo llenar cada hoja de personaje de los juegos de rol existentes, porque, bueno, pues hay muchos, y obviamente cada uno tiene sus diferentes mecánicas, sus diferentes trasfondos, diferente forma de llenar la hoja. Entonces realmente es muy complicado. Entre esos otros que tenemos en digital, como el de Changeling el ensueño, Demonio la caída, el de Mago la ascensión, el de Mutant Year Zero, el de Wright el olvido, el de Momia, entre otros, ¿no? Entonces sería complicado decirles, pues para vampiro tu hoja la debes de llenar, o la mejor recomendación para llenar tu hoja es de tal o cual X, ¿no? Luego para demonio, igual de tal o cual. Sí podríamos hacerlo, de hecho yo espero que en un futuro lo hagamos, pero de momento solo les vamos a dar un panorama muy amplio de cómo podrías llenar tus hojas de personajes, o realmente ni siquiera es cómo llenar tu hoja de personajes. ¿Qué debes de tomar en cuenta para llenar tu hoja de personaje? A ver, en primer lugar, obviamente pues tienes que tomar el juego que vas a jugar, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un Vampiro la Mascarada que un Calabozos y Dragones, o la llamada de Cthulhu. Y no es lo mismo porque, por ejemplo, en Calabozos y Dragones, como tal vez lo sepan, pues es de exploración, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes tener un guerrero, un mago, un pícaro, un paladín, que obviamente no se va, si bien tienen, por ejemplo, que investigar o saber determinadas cosas para hacer sus hechizos o sus conjuros, o para desactivar las trampas, no es lo mismo un vampiro la mascarada que, por ejemplo, te habla sobre la magia de la sangre, informática, conducir, trato con animales, o la llamada de Cthulhu, que es un juego de terror, vamos a llamarlo así. Entonces, donde si bien las habilidades físicas son importantes, no son tan importantes, creo yo, como la fortaleza mental, ¿no? Entonces, también no es lo mismo, por ejemplo, que tú digas, pues yo quiero escoger un guerrero que debe tener, pues debe tener fuerza física, debe tener resistencia, debe tener estamina para soportar una batalla larga, ¿no? Que un mago, que tal vez no va a estar peleando tanto cuerpo a cuerpo, pero debe tener otros requisitos para poder lanzar conjuros con cierta regularidad sin que se le acabe, ¿no?, la magia, o sin que se agote, más bien dicho. Entonces, o no es lo mismo un hombre lobo, los hombres lobo realmente son más físicos que, por ejemplo, un hada, ¿no? Que probablemente va a intentar jugar o engañar a tu mente. Entonces, digo,
Por eso les comento que sería bastante complicado intentar explicarles un juego por juego, de cómo llenar su hoja, ¿no? O por ejemplo, un marín en el juego de Alien, que pues digo, todos conocemos la franquicia de Alien, entonces sabemos que no es tan sencillo matar a un alien, ¿no? Bueno, no es que sea difícil, sino que son escurridizos y la sangre de ácido y todo eso. O por ejemplo, el juego de Warhammer 40.000, ¿no? Donde pues, igual es de disparos, pero pues no es lo mismo enfrentarte a un tiránido que probablemente te va a atacar cuerpo a cuerpo que a un Necron que te va a atacar con su tecnología superior, no a un Tau que te puede atacar con el doble de distancia de lo que tú te puedas acercar. Entonces es diferente, ¿no? Sería, pues no es complicado, pero sí sería bastante, bastante largo de explicarlo. Te digo, espero que en un futuro lo podamos hacer, pero bueno. A ver, el primer tip que se les podría dar es decir, a ver, ¿qué juego voy a jugar? ¿No? Voy a empezar con Calabozos y Dragones o Pathfinder, que es muy similar. A mi grupo quiere algo diferente, o somos fans de las películas de Alien. Voy a empezar con Alien. Queremos otra vez algo más diferente, el Mutant Year Zero, o depende, ¿no? ¿Qué tipo de juego vayan a jugar con su grupo? Ahora, el segundo consejo es las categorías o clanes o tribus o como se les llame en el juego. Por ejemplo, si tú empiezas a jugar Pathfinder, te vas a encontrar con que primero hay razas, ¿no? Hay hombres, semiorcos, elfos, semielfos, entre otros. Entonces decir, bueno, a ver, ¿con qué me gustaría jugar? Por ejemplo, pues no quiero ser un hombre, ¿no? Quiero ser un semielfo. Entonces leer, a ver, no, pues cuáles son las características, puntos fuertes y puntos débiles de los semielfos o de los elfos. No, pues a ver, los les, no, pues no me llama tanto la atención. Un semiorco, por ejemplo. Bueno, no, pues ellos les cuesta trabajo comunicarse con otras razas, pero pues son muy fuertes, ¿no? Tienen mucha resistencia o sea, bueno, voy a ser un semiorco, ¿no? O por ejemplo, en vampiro. No, pues a ver, obviamente ahí no hay razas porque pues, todos son humanos, pero hay clanes, ¿no? Y obviamente depende de qué versión de vampiro estés jugando. Aunque ahí tenemos un tema, mis amigos y yo, en cuanto a la versión 5, porque ya no salen muchos clanes y que ya no hay que meterlos, pero al fin y al cabo pues, son clanes que existen. Tal vez no tengan tanta actividad, pero existen, siguen existiendo, no es como que se hayan extinguido. Pero bueno, a ver, no, pues a ver, ¿qué tipo de vampiro me gustaría ser? Me gustaría ser un aristócrata. No, pues a ver, tal vez un Ventrue o una sombra. O soy rebelde, ¿no? Un anarquista. Un bruja, por ejemplo. O por ejemplo, no, pues a mí me gustaría ser un tipo asesino. Bueno, una samita. O me gustaría ser simplemente alguien que echa desmadre. Un rapno, ¿no? Entonces leer, a ver, por ejemplo, yo quiero ser pues, un vampiro que sigue sus propias reglas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a ver, no, pues entonces sería, por ejemplo, un bruja. A ver, los brujas tienen estos tales o cuales puntos fuertes o débiles, su personalidad es así o asá. Entonces digo, bueno, pues no, pues sabes qué, sí me late, voy a ser un brujo, ¿no? Entonces, después de elegir, bueno, en el caso de Calabozos y Dragones Pathfinder, después de elegir tu raza, decir igual, ¿qué quiero ser? Obviamente es
sería como que tal vez no sonaría tan lógico decir un semiorco clérigo, ¿no? O o un semiorco ladrón. Digo, tampoco puede ser, o sea, por ejemplo, un semiorco que puede ser realmente, pues, por las características, pues es un guerrero, ¿no? Entonces, pero bueno, independientemente de lo que decir. A ver, no, pues hay estas clases. Hay guerrero, mago, ladrón, druida, XX. No, pues a ver, yo quiero que mi semiorco sea un ladrón. A ver, ¿cuáles son las características de un ladrón o qué puntos fuertes debe de tener un ladrón? Pues el sigilo, moverse entre las sombras, tener que tener un buen conocimiento del entorno, una buena idea del entorno que lo rodea, entre otras, ¿no? Debe ser ágil, obviamente. Tal vez no necesita ser tan fuerte porque por lo mismo de que su estilo es el sigilo, pues asesina que en las sombras, ¿no? No es como que tanto de pelea de campo abierto. Dices, bueno, pues ya, elijo ser un semiorco, ladrón pícaro. Entonces ahora viene en sí el llenado de la hoja, ¿no? Como les digo, cada libro o cada juego te pide situaciones distintas. Es decir, por ejemplo, para, para Pathfinder tienes que hacer diferentes tiradas con los dados para escoger, por ejemplo, tiras X número de dados y el resultado lo sumas y tú lo puedes meter en, por ejemplo, en tu fuerza, en destreza, en constitución, en inteligencia, sabiduría, ¿no? Entonces, dices, bueno, entonces ahí tienes cuando realmente empiezas a pensar, a ver, eh, mi ladrón tiene que ser inteligente, ¿no? Entonces, si por ejemplo tienes para repartir 15, 12, 10, vamos a ponerle entre el 9 y 16 puntos, ¿no? Que te hayan salido en las tiradas, que obviamente puede ser más, puede ser menos, pero para un caso así medio práctico. Entonces, obviamente la puntuación más alta se la voy a poner, por ejemplo, a la sabiduría, digo, a la inteligencia, perdón, ¿no? Tomando en cuenta que pues, mi personaje tiene que ser inteligente, que va acorde con la clase que escogí. Entonces dices, bueno, ¿cuál es el segundo, por ejemplo? La destreza, ¿no? Entonces, la segunda más alta se la aplicas a la destreza, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera es la inteligencia, después la destreza. Luego, por ejemplo, un pícaro obviamente necesita carisma para salir de las situaciones cuando pueda hacer que lo atrapes, ¿no? Por ejemplo, que te atrapan robando en el mercado. Entonces necesitas cierto carisma, ¿no? Para envolver a tu víctima y hacerle ver que todo esto es un error. Entonces, por ejemplo, la tercera puntuación más alta, en el carisma se lo meto. Luego, no sé, tal vez, por ejemplo, en la sabiduría, porque obviamente la mayoría de las cerraduras van a ser cerraduras normales, ¿no? Pero también necesitas saber que hay trampas, o poder identificar trampas, saber cuando una cerradura tal vez es mágica o cuando una cerradura no es común y pueda requerir otro tipo de habilidades o de materiales para abrirla, ¿no? Lo que lo que nos deja en último la fuerza y la constitución, ¿no? Entonces, como repito, obviamente un pícaro pues, no es tan pelear de campo abierto, entonces pues, no, tal vez no necesita ser tan fuerte o tener tanta constitución, pero bueno, eso es el consejo, ¿no? Bueno, ya después de haber escogido tu clase y asignándole los puntos básicos, obviamente siguen otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo el nombre de tu personaje. Obviamente tiene que ser un nombre que a ti te guste, no tiene que ser tu nombre, sino un nombre que a ti te llame la atención. En el caso, por ejemplo,
Pathfinder tiene que ser el alineamiento, es decir, si eres legalmente bueno, legalmente malo o neutro, ¿no? Con lo que implica cada, cada situación. Obviamente eso lo tienes que leer en el libro para decirte, bueno, pues lo legalmente bueno, pues también así como que un pícaro legalmente bueno sería así como Robin Hood, ¿no? Entonces también dices, pues como que un pícaro que solo robe para darle a los pobres, tal vez no sea tan bueno, ¿no? Bueno, no es que no sea bueno, tal vez sea diferente. Entonces dices, bueno, pues yo no quiero tener que siempre estarme preocupando por, ay, si me robé 5 monedas de oro, tengo que darles 3 a los pobres, ¿no? Es un ejemplo. Bueno, luego, obviamente tienes que ser, por ejemplo, pues, las características de tu personaje. En este caso, pues un semiorco, obviamente no va a ser un semiorco de 1.30 o de 1.50, ¿no? O sea, no sé, de 1.80. Por eso les digo que podría sonar así como que medio raro, ¿no? Este, puede ser delgado, puede ser robusto, puede ser un intermedio entre todos. Su edad, ¿no? Puede ser joven, puede ser viejo, puede tener 30 y tantos. Y bueno, ya si gustan agregarle más sabor a su personaje, pues obviamente pueden hacer un dibujo del mismo, ¿no? O sacar de internet una imagen donde diga, bueno, pues más o menos así va a ser mi personaje. Y ya le das más vida al mismo, o sea, dices, bueno, pues ya te lo puedes, como tú te lo imaginas, ya le puedes compartir esa imagen a los demás jugadores, ¿no? Más real, porque obviamente yo les puedo decir, no, pues es que mi personaje mide 2 metros, tiene la piel rojiza, este, solo tiene un colmillo y tiene el cabello así muy largo, pero bien cuidado, ¿no? Y tiene una cicatriz, por ejemplo. Pero ya si lo dibujas o haces un retrato, pues obviamente los personajes se lo imaginan más, ¿no? Ya se complementa con la parte de decir, pues el personaje de tal jugador es así y el mío es así, bueno, ya como que los ves más realistas, vamos a llamar así, ¿no? Bueno, después de eso, que es lo más básico, obviamente vienen otro tipo de circunstancias que tienes que llenar, por ejemplo, la armadura, ¿no? O las armas que tienes que comprar. Un, Aunque un semiorco por sus características, podría decir que puede cargar bastante peso. Obviamente si lo dejaste en fuerza y constitución bajo, no puede cargar tanto, ¿no? Y al ser un pícaro que se mueve entre las sombras y que se dedica a robar, obviamente tampoco puede llevar una armadura completa de metal porque pues, hace ruido. Por muy sigiloso que sea, hace ruido. Entonces, pues tiene que ser acorde a, ¿no? Por ejemplo, una armadura de cuero oscura o una armadura de tela con, no sé, protección en las bases básicas en el pecho, en la espalda, ¿no? En los brazos, tal vez en las piernas. Pero pues tiene que ser una armadura ligera que te permita moverte y que no te delate tu existencia, ¿no? Lo mismo las armas, o sea, tú como pícaro, pues obviamente no vas a llevar un hacha de 2 metros porque pues, es absurdo, ¿no? A donde entres con un hacha de 2 metros te van a ver. Entonces, bueno, por ejemplo, llevo una espada corta de 30 centímetros o un juego de dagas, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas que tienes que tomar muy en cuenta al momento de crear tu personaje. O sea, nosotros cuando empezamos a jugar la mascarada, este, la verdad es que nuestros personajes nunca se preocuparon por ocultar sus armas, ¿no? Y siempre las traían, tal vez no a la vista, pero o sea, se notaba que traías una espada. Ahora, si lo ves al tiempo, se podía ver que traías una espada, un hacha u otra cosa, ¿no? Entonces eso es lo que tienes que fijarte. Y luego, bueno, ya vienen otras cosas más automáticas, por así decirlo, que te las da el propio juego. Que te dice, bueno, o sea, si tienes, por ejemplo, tanto de fuerza y de destreza, pues te corresponde tal puntuación en determinada característica. Entonces saltémonos a otro juego, por ejemplo, a Vampiro,
ya determinaste que quieres ser un bruja, ¿no? Obviamente el arquetipo de los brujas que son rebeldes, pues no se llevan bien con todos, por lo mismo. Ellos creen pues que su palabra es la ley, que solo ellos están en lo correcto, ¿no? Entonces tienes que decir, bueno, a ver, por ejemplo, a ver, mi naturaleza como vampiro bruja es ser rebelde, ¿no? Con eso, en la extensión de la palabra rebelde. A ver, por ejemplo, mi conducta va a ser el odio total hacia la autoridad. O sea, yo veo un policía y me causa repulsión, ¿no? O si incluso alguien de mi propio clan me marca el alto para que reprocharme cierto asunto, yo ya empiezo a ser agresivo, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, todo lo que representa autoridad te causa repulsión y agresividad como tal, ¿no? Entonces dices, bueno, y esas, por ejemplo, en la mascarada, pues, les comento que son otro tipo de tiradas, ¿no? O sea, por ejemplo, para llenar las hojas en los atributos que se dividen en físicos, sociales y mentales, tienes 7 puntos, 5 puntos y 3 puntos. Entonces tú decides, bueno, a ver, los físicos, que son fuerza, destreza y resistencia. O los sociales son carisma, manipulación y apariencia. Y los mentales, percepción, inteligencia y astucia. Dices, puta, a ver, pues soy un anarquista al que no le gusta la autoridad. ¿Qué será más prudente? ¿Que sea social o físico, no? Esto, por ejemplo, vamos a suponer que eres más social y que le cargas la mayoría a la manipulación precisamente para atraer a gente a tu causa, ¿no? Que es la correcta, vamos a llamarla así, ¿no? Y en segundo lugar a los físicos, porque como obviamente es más común, bueno, en todos los juegos es común la pelea, ¿no? Pero pues a cada rato te vas a pelear, ¿no? Y dices, bueno, pienso dejar al último los mentales, ¿no? O sea, ni soy tan inteligente, ni soy tan astuto, o tengo tanta percepción, pero pues yo creo que así puede ser mi personaje. Después siguen las habilidades, que se dividen en talentos, técnicas y conocimientos, que igual tampoco tienes muchos puntos para asignar de momento o en un principio. Entonces dices, puta, o sea, ¿qué hago? A ver, por ejemplo, yo como anarquista, pues me conozco las calles, ¿no? Y sé por dónde, cuando me persigue la policía o la justicia, o como le quieran decir, pues por dónde irme, ¿no? Y como tal vez no soy tan fuerte, pues sé cómo esquivar, ¿no? Soy buen peleador precisamente conociendo que no soy fuerte, pero puedo saber en dónde meter un buen golpe que deje de combate a mi adversario. Y obviamente soy mentiroso, pues tal vez no me interesa tantas cosas como las finanzas, la ciencia, las leyes, la medicina, pues eso para mí no es importante, ¿no? Pero sí es importante, por ejemplo, este, utilizar un arma de fuego, saber pelear con armas, conducir. Entonces ahí es donde tú tienes que ir diciendo, bueno, pues yo considero que depende a lo que es al desarrollo que le quiero dar a mi personaje. Lo principal es esto, ¿no? Y ya después de eso, pues ya todo lo demás ahí vas viendo cómo lo organizas. Por eso les digo que es bastante difícil decirles, pues entonces no es lo mismo, ¿no? Que jueguen uno determinado juego. Que sí, en algún punto su personalidad va a invadir el juego. Es decir, o sea, por ejemplo, si son personas que les importan los animales, pues obviamente en algún punto tendrán una mascota, ¿no? O si ven que están maltratando a un animal, lo defenderán, ¿no? O si son personas que les gustan mucho los niños, por ejemplo,
o determinada característica propia que tengan ustedes, ¿no? De que lo va a hacer, lo va a hacer. Entonces, pero bueno, esperamos que en un futuro podamos hablar de más a profundidad de cada juego. Yo mientras me despido y sigan jugando. Cuídense. Hasta luego.